El libro de Shemot, I'll repeat it. The book of Shema, capítulo 6, chapter 6. el libro de los Éxodos, It's the book of Exodus. versión Reina Valera. Version, King James Version. Amén. Amén, aleluya. Mientras lo están buscando, yo quiero hacer un saludo a todas aquellas personas que nos están viendo a través de la televisión, a través de la internet. Mi nombre es el Roé Luis Rodríguez y estamos aquí con el Ministerio Mesiánico, la iglesia que sigue al Mesías, o la congregación que sigue al Mesías, llamado Viviendo la Torá, o sea, viviendo en las instrucciones de nuestro Padre Eterno. Amén. Amén. Y como la palabra es Kadosh, se lee en el nombre de Yeshua HaMashiach, y esta congregación que está en la verdad dice amén. Amén. Yahweh respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Yahweh a Moisés y le dijo: yo soy Yahweh. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Yahweh, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Yahweh, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabéis que yo soy Yahweh, vuestro Dios, que saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo Yahweh. Aleluya. Te adoramos, Padre. Aleluya. 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 Qué lindo eres, Padre. Se pueden sentar. You may have a seat. Hoy es la porción bíblica Today we're going to be talking about the biblical portion, número 14. number 14. Y se traduce en hebreo And it's traduced in Hebrew, Vaerá, Vaera, que significa aparecí. which means he appeared. I appeared. Nuevamente, Vaerá, Vaera, que significa aparecí. which means I appeared. La palabra nos enseña, The word teaches us este capítulo que acabamos de leer, in this chapter that we've just read que hay una situación especial con este pueblo. that there's a special situation with these people. Podemos llamar como subtítulo We can subtitle it promesas Promises y consecuencias. and Consequences. Promesas Promises y consecuencias. and Consequences. Yahweh le prometió a estas personas Yahweh promised his people que los iba a sacar de la tarea de Egipto. that he would take them out from the work of Egypt. Espiritualmente significa pecado, Spiritually, this means sin. porque el pecado muchas veces nos da tareas difíciles. Because many times sin gives us hard work. Porque cuando vivimos en el pecado, Because when we live in sin, nosotros se nos hace la vida más difícil. life gets harder for us. Y es un privilegio para nosotros And for us, it's a privilege observar este ejemplo en estas personas, to observe this example on these people. como Yahweh les hizo promesa How Yahweh promised them a sus antecesores, to their ancestries, como lo fueron Abraham,
Isaac y Jacob. how it was Abraham, Isaac, and Jacob. Y estas personas, entendiendo estas promesas, And these people understood these promises. comenzaron a caminar hacia Egipto. Therefore, they started walking towards Egypt. Y el problema no es caminar en Egipto, And the problem isn't walking towards Egypt, sino el problema es practicar lo que practica Egipto. but the problem is to practice what Egyptians practice. Cuando Yahweh te hace una promesa, When Yahweh makes a promise, ten por seguro que Él la va a cumplir. you best be sure He'll make it. Y a Él no le importa que tú camines en Egipto. And He doesn't mind that you walk in Egypt. A Él lo que le importa y le interesa es que tú no practiques lo que practica Egipto. He just cares that you don't practice what they practice in Egypt. Dice la palabra que en aquel tiempo Yahweh hizo gran silencio. The word says that in those times Yahweh made silence, great silence. Pero Él escuchó los gemidos y el clamor del pueblo de Israel. But He heard the claims, the calls of the people of Israel. Y se acordó de que le había hecho una promesa a sus And padres. He remembered that He had made a promise to their fathers. Yo no sé en qué camino quizás tú estás ahora mismo. I don't know in what path are you in right now. Yo no sé en qué práctica tú estás ahora mismo. I don't know what practice you're in right now. Pero yo quiero decirte una cosa, que hay unas promesas para ti. But I want to tell you something. There are some promises for you. Y tú tienes que alejarte de esas prácticas And you need to get away from those practices que te enseñó Egipto y Faraón that Egypt and the Pharaoh taught you, para tú poder reconquistar esas promesas. so that you can reconquer those promises. Mi alma adora a Yahweh en esta hora. Y aparecí. And I appeared. Esa es la parachá de este día. This is today's parasha. O sea, la porción bíblica. In other words, the biblical portion. A muchos de nosotros Yahweh nos ha aparecido To a lot of us, Yahweh has revealed Himself en una situación difícil. in a difficult situation. Yo me puedo identificar con esto. I can identify myself with this. Yo no vi un ángel con esplendor, I didn't see a splendorous angel ni tampoco vi una salsa que ardía en fuego. or a salsa burning fire, O sea, una planta ardiendo en fuego. a plant that was heated on fire. Pero sí, yo he estado en una situación difícil. But yes, I've been in a difficult Y situation. de la misma manera he estado en una tarea difícil. And in that same way, I've been in hard work. Y pensando que nadie me puede sacar de esa And situación. thinking that no one can take me out of this situation. Estoy comparándome con lo que pasó con Moisés. I'm comparing myself to what happened with O Moses. sea que abandonó su palacio. O sea que abandonó su He palacio. abandoned his palace. O sea que abandonó su realeza. He abandoned his realisms. O sea que abandonó el reino de Faraón donde se encontraba. He abandoned the kingdom of the Pharaoh in which he was in. Y entonces quizás pensaba que su destino iba a ser pastor de ovejas. And then maybe he thought that his destiny would be to be a shepherd. Pero Yahweh tenía un destino diferente para él. But Yahweh had a different destiny for him, a different path. Él iba a ser pastor, He was going to be a pastor. pero era de las ovejas de la casa de Israel. But it was of the sheep of Israel, the house of ¿Cuántos Israel. adoran a Dios en esta hora? Así también muchos de nosotros In this same way, many of us quizás pensamos que hemos perdido todas las cosas que teníamos. may think that we have lost everything that we have. Quizás hemos perdido en nuestros años de edad, hemos perdido nuestras metas. Maybe by the years we've lost our goals. Quizás pues no estudiamos algo que nosotros queríamos ser cuando fuéramos adultos. Maybe by not studying something that we wanted to be when we were, Y pensamos- when we were older. Y pensamos que la situación que estamos viviendo, And we may think that the situation in which we're living in, quizás una situación difícil, it may be a difficult situation. esa va a ser tu destino. That will be your destiny. Pero yo quiero decirte una cosa, But I want to tell you something. Yahweh te hizo unas promesas. Yahweh made you some promises. Y Yahweh te ha aparecido en diferentes circunstancias. And Yahweh has appeared himself, revealed himself in different situations. Yahweh te ha aparecido en tu ministerio cuando está caído. Yahweh has appeared in your ministry when it has fallen. Yahweh ha aparecido en el momento en que nadie se acordó de ti. Yahweh has appeared in that moment that nobody remembered you. Yahweh se ha aparecido en aquel momento que tú dices, ya no puedo servir más. Yahweh appeared in that moment in which you said, I can't do it anymore.
Pero él dice, yo te me aparecí. But he said, I appeared myself Porque escuché el clamor de tu corazón. because I heard the clamor of your heart. Porque escuché tu situación difícil. I heard your difficult situation. Y yo me acordé que yo te hice una And promesa. I remember that I made you a promise. Yo me acordé que yo te prometí a través de una persona. I remember that I promised to you by another person. Yo me acordé que yo te prometí a través de mi familia, de tu I familia. remember that I promised to you through your family. Yo me acuerdo que yo te me aparecí y prometí unas cosas a tu I vida. remember that I appeared Unas and I cosas a tu promised some vida. things over your life. Y dice la palabra que lo que él promete, él lo cumple. And the word says that whatever he promises, he keeps O it. sea que te puedo explicar de mi vida. In other words, I can explain about my life. Cuando todo estaba supuestamente perdido, When everything was supposedly lost. ahí era que comenzaba todo. ¿Cuántos And adoran? that's when everything was going to start. O sea, donde tú pensaste que todo estaba In other perdido, words, when you thought that everything was lost, es donde comenzó todo. Mi alma that's when adora a everything Yahweh. begun. Yes, aleluya. Porque muchas veces somos muy sabios, Because many times we are wise, pero es en nuestra propia opinión. but it's in our own opinion. Nosotros muchas veces somos muy sabios, Many times we are too wise, pero en lo que nos enseñaron otros maestros. but in what other teachers taught us. Pero cuando comenzamos a desechar toda esa sabiduría, But when you start to take away all this wisdom, seguro estoy hablando de la sabiduría de los of hombres, course I'm talking about the wisdom of men, entonces viene el Espíritu de Yahweh sobre tu vida then the Spirit of Yahweh comes in your life. y quizás te aparece en una situación y no tiene que ser la salsa. And he may appear in a situation, it might not be the plan of fire. Y entonces ahí tú vas a recibir unas instrucciones. And then that's when you're going to receive some instructions. Y déjame decirte una cosa, And let me tell you something. tú no necesitas un profeta para que Yahweh te hable. You don't need a prophet so that Yahweh speaks to you. La palabra te dice que no menosprecies la profecía. The word says that do not reject the prophecy. Pues mucha gente ha malinterpretado este versículo bíblico. But many people have mistranslated this verse. Cuando te habla de la profecía, When it talks about the prophecy, es lo que ya está escrito he's speaking about what's already a written través de su Torah through his Torah y sus escritos. and his scriptures. Y la clave en esta enseñanza, And the key, Aleluya. en esta enseñanza, and the key in this lesson sobre lo que declaró a través de sus profetas. is through what he had declared through his prophets. No menosprecies la profecía, Do not reject the prophecy. o sea, lo que está escrito en la In other Torah, words, what's written in the Torah, lo que está escrito en los profetas what's written in the prophets, y lo que está escrito en los escritos. and what's written in the scriptures. Con esto se compone el Tanaj. This is what makes up the Tanakh. Pero no me quiero salir del tema. But I don't want to get out of the theme. Él dice, y aparecí. He says, and I revealed myself. Y me llama la atención And it gets my attention que muchas veces se nos ha aparecido en nuestras situaciones. that many times he has revealed, he has appeared in our situation. Yo he tenido testimonios I've had testimonies de personas que se encuentran en este lugar of people who are in this place que verdaderamente se han dado cuenta que su vida está pasando por una situación difícil. that have found out that they're living a difficult moment in their lives. Entonces han clamado desde su corazón And that's when they have claim in their heart. y han dicho, Yahweh, And they said, Yahweh, ayúdame, yo no puedo más. help me, I can't do it anymore. Entonces que comienzan las cosas grandes. And then that's when the big things come. Y entonces Él se te apareció And then he reveals en los milagros, in the miracles, en la libertad in the liberty, y en el caminar and in the walking. cuando tú llegas a una congregación. When you get into a Él se congregation, te apareció. he appeared himself Tú no lo to you. viste con tus ojos carnales, You didn't see him with your pero flesh tus ojos eyes, espirituales lo vieron. but your spiritual eyes saw him. Porque tú experimentaste libertad. Because you experimented freedom. Tú has visto como aquello que estaba destruido You've seen how that was destroyed, se comenzó a construir. started to construct, build itself. Quizá no ante tus ojos, Maybe not before your eyes, pero ante los ojos de los que están a tu but alrededor. before the eyes of those who Ellos are están around viendo la you. construcción, They're watching the construction de restauración the en tu construction vida. of restoration in your life. Porque Él se te apareció. Because he reveals himself. He ¿Cuántos appears. adoran a Yahweh en esta hora? Y aparecí. And I appeared. Vaerá en hebreo. Vaira in Hebrew.
Te lo está diciendo en su parashá, He's telling you in his parashah, en esta porción bíblica. in this biblical portion. No importa en la situación que tú te It encuentres, don't matter the situation that you may be se in. va a seguir apareciendo. He's going to keep revealing himself. Porque dice la palabra Because the word says que muchas veces se le siguió apareciendo a Moisés that many times he kept revealing himself to Moses en el monte Sinaí para darle las at Mount instrucciones. Sinai to give him the instructions. En el monte Sinaí de nuevo para darle nuevamente las Again at instrucciones. Mount Sinai to give him again the instructions. Porque si quizás se te olvidaron las instrucciones, Because maybe if you forgot the instructions, Él va a volver a estar en el mismo lugar para darte las mismas he's instrucciones. going to be in the same place to give you them again. Muchas veces destruiste las instrucciones como Many Moisés, times you destroyed the instructions like Moses did. pero Él está en el mismo monte esperando por ti para darte las But he is in the instrucciones. same mountain waiting for you so he can give you the instructions. La primera vez te las dio bien fácil, The first time he gave it to you easy. pero la segunda vez te va a decir tráete tú las tablas de piedra But next time he'll say, bring y, the rocks of y stone. escríbelas tú. And you write them. Porque la primera vez te la dio de gratis, Because the first time he gave it to you for free. te la dio fácilmente, He gave you easily. pero muchas veces nuestra rebeldía, But many times muchas veces el coraje hacia los demás a reveal against or hate against others nos hace romper las instrucciones de makes us Yahweh. break the instructions of Yahweh. El coraje hacia los demás Madness makes others nos hace romper las instrucciones que nos dio makes us Yahweh. break the instructions that Yahweh gave to us. Déjame decirte una cosa en este momento. Let me tell you something in this moment. Yo quiero que tú entiendas que nuestro creador I want you to understand that our Creator es una realidad. is a reality. Cuando tú deseas sus instrucciones When you reject His instructions porque te enojaste contra tu prójimo, because you got mad against your neighbor, Él también se va a enojar contigo He will also get mad with you porque a ti no te toca enojarte. because your job is not to get mad. Escúchame bien, a ti no te toca enojarte. Listen to me well, your job is not to get A ti mad. te toca aprender sus Your instrucciones job is to learn His instructions para entonces enseñárselas a los so demás. that then you can teach others. O sea que Él te está enseñando unas instrucciones In other words, He is teaching you His instructions para que tú se lo enseñes a un gran pueblo. so that you can teach a great people. A todos nosotros nos están enseñando a seguir instrucciones. They're teaching every one of us to keep Muchas- His instructions. Muchas veces como Roé yo también me he querido enojar Many times, as a Roe, I've wanted to get angry porque muchas veces el pueblo no quiere caminar como uno camina. because many times the people don't want to walk how you walk. Pero a mí no me toca enojarme por eso. But my job is not to get angry. A mí me because of toca that. seguir las instrucciones de My job Yahweh is to keep Yahweh's y instructions seguir siendo paciente con el pueblo. and keep being patient with Porque the dice people. la palabra que el que sea Because misericordioso, the word says here that is Aleluya. que sea misericordioso, el que he tenga who has misericordia, mercy también hallará will misericordia. also find mercy. O sea, que yo como Roé In other words, I as a Roe, no tengo derecho a enojarme. I don't have the right to get angry. Yo como Roé I as a Roe no tengo derecho a don't insultarte. have the right Yo como Roé to insult you. I as a Roe, no tengo derecho I don't have the right para herirte. to hurt you. Porque yo como Roé Because I as a Roe tengo la obligación de seguir las have instrucciones. the obligation to keep the Tengo la instructions. obligación de ser paciente I contigo. have the obligation to be patient with you. Tengo la obligación de seguir enseñándote. I have the obligation to keep teaching you. Porque cuando yo miro mi vida en un espejo, Because when I look at my life through a mirror, Yahweh también se enojó conmigo muchas veces. Yahweh also got angry with I many Yahweh times. también me dio muchas instrucciones. He also gave me many instructions. Yahweh también ha tenido mucha misericordia conmigo. Yahweh has also had mercy with I. Porque esta palabra no llegó a mí a esta edad que yo tengo. Because this word did not come to me in this age that I Esta have right palabra now. yo la conozco desde que era un niño. This word came to me since I was young. Y es tan Child. elemental In this elementary, apartarse del pecado to get away from sin y seguir el camino de Yahweh and to keep Yahweh's path con el mensaje de la cruz del with Calvario. the message of the cross. Y yo también la deseché. And I also rejected it. Porque quizás en un momento me enojé con mi familia Because maybe one day I got angry with my y family destruí las tablas del and I conocimiento. destroyed the tablets of Y knowledge. quizás muchas veces me enojé con muchos pastores And many times I got angry with pastors por sus acciones because of their actions. y cogí y rompí las tablas del conocimiento. And I broke the tablets of knowledge. O sea, de las instrucciones. In other words, of instructions. O sea, de sus mandamientos. In other words, of His commandments. Pero él volvió y se me apareció. But He revealed again to Y us. comenzó a enseñarme que él es Yahweh. And He taught me that He was Yahweh. Que no tendrás otro Dios delante de That you mí. should not have other gods before me. Porque yo soy un Dios celoso. Because I am a jealous God. O sea, un Elohim In celoso. other words, I am a Elohim, a jealous Elohim.
¿Cuántos adoran en esta How hora? many of you can praise? ¿Me están siguiendo? Are you following along? Y se me apareció. And he revealed himself. O sea, vaerá In other words, right? en hebreo. In Hebrew, Muchas veces se te ha aparecido a ti también. many times he has revealed himself to Yo you. sé que mientras yo te estoy dando esta enseñanza, I know that why I'm giving you this message. muchas veces tú te has enojado también. Many times you have gotten angry also. Quizá con una enseñanza media que te dieron en el catolicismo. Maybe we're a halfway lesson that they give you in Catholicism. Y también con los que sucedieron del catolicismo. And also with those that came with Catholicism. O sea, cuando te estoy hablando de los que vinieron del catolicismo, When I'm speaking about those who came from Catholicism, son todos aquellos que sirven a través de la reforma de Martín Lutero. are those who served through the reform of Martin Luther. Y quizás ahora tú entendiendo el conocimiento de la verdad, And maybe now you, by understanding the knowledge of the Torah, también te enojaste con lo que te enseñaron. you also got angry with what they taught you. Pero ni tú ni yo tenemos el derecho But neither you or I have the right de romper las instrucciones de Yahweh to break Yahweh's instructions por lo que han hecho los hombres. because of what men have done. Porque si tú te das cuenta, eso fue lo que pasó con Moisés. Because if you know, this is what happened with Moses. Lo hizo una primera vez. He did it first time. La primera vez Yahweh tuvo The misericordia. first time Yahweh had mercy on him. Él aprendió a caminar en paciencia. He learned how to walk in patience. Déjame explicarte una cosa. Let me explain something. Los frutos del Espíritu. The fruits of the Spirit. Yahweh se los quería enseñar a Moisés Yahweh wanted to teach him to Moses antes que llegara la promesa. before the promise came. Y él lo practicó muchos años. And he practiced them many years. El amor, The love, el gozo, the joy, la paz, the peace, la mansedumbre, forgiveness, la templanza, temperance, etcétera, etcétera. etc. Y nos dimos cuenta que casi en 40 años And we have known that almost in 40 years, no vemos a este hombre enojarse. we don't see this man get angry. O sea, ¿y qué te dice la palabra? So what does the word says? El que persevera hasta el fin, este será He who salvo. perseveres to the end, he will be saved. Hubo un momento en Moisés But there was a moment in Moses' life que volvió nuevamente a enojarse that he got angry again después de todas las apariciones de Yahweh after all the appearances of Yahweh y toda la enseñanza que él le había and dado. all the lessons that he had gave him. Entonces golpea la peña And then he hits the rock. y eso le costó la entrada a la tierra prometida. ¿Cuántos And the adoran a Yahweh? consequence was the entrance to the promised land. Yo como Roy no tengo derecho a I, enojarme. as Roy, don't have the right to get angry. Ay, qué difícil palabra para mí. Oh, it's hard word for me. Yo como Roy no puedo insultarte I, as a Roy, cannot insult you porque yo puedo estar golpeando la piedra. because I can be hitting the rock. Yo puedo estar golpeando la roca I can be hitting the rock. y la roca dice que es Yeshua And the HaMashiach. rock says that it's the Shoah Y la HaMashiach. palabra dice que ustedes son el cuerpo de Yeshua And the word says HaMashiach. that you are the Y body of the cuando yo le Shoah insulto a HaMashiach. usted, And when I insult you, cuando yo lo hiero a usted, when I hurt you, yo estoy haciendo lo mismo que Moisés, I am doing the same thing as Moses, golpeando la roca, hitting the rock. porque usted es el cuerpo de Mashiach. Because you are the body of Qué Mashiach. bueno es entender su palabra. How good is it to understand His Tenemos que word? orar por los pastores que se paran en estos We need to púlpitos pray for the pastors who a stand in these golpear pulpits sus congregaciones. to hit their congregations. La congregación de The Yahweh congregation of Yahweh simboliza la roca. symbolizes the rock. El Brit Hadashah, Nuevo The Testamento, Brit Hadashah, New Testament, dice que nosotros somos el cuerpo de says Mashiach. that we are the body of O Mashiach. sea, usted es la In roca. other words, you are the rock. Dice la palabra que la toque con la vara. The word says, touch it. Y los únicos que tienen una vara son los roe, los pastores. Los únicos que tienen una vara The only ones that have a rock son los roe are the roes o pastores. or the pastors. Tienen que tocar al pueblo. They need to touch the people. Tienen que amonestar al pueblo. They need to talk to the people. Tienen que enseñar al pueblo. They need to teach the people. Pero no pueden golpear al pueblo. But they ¿Cuántos can't adoran al hit the Señor? people. Lo voy a decir una vez. No pueden golpear al You pueblo. can't hit the people. No me puedo enojar con I ustedes. can't get angry with you Y guys. quizá hay mucho pastor que va a decir a leer este mensaje. A lot of pastors will say, Al oír este mensaje, when they hear this message, me puedo enojar, lo que no me puedo es pecar. I can get angry, I just can't sin. Pero déjame decirte una cosa. But let me tell you something. El corazón de los hombres siempre está inclinado a hacer el mal. The heart of man is always bowing down to evil. Y cuando tú permites que esa ira llegue a tu cuerpo, And when you allow the evilness, wickedness to go in your heart, va
a dar a luz pecado. It's going to give birth sin. Y por eso es que cuando la ira llegue a tu And mente, this is why madness comes in your mind. tú tienes que bloquearla You need to block it antes de que llegue el corazón. before it gets to the heart. Porque entonces tus mensajes van a estar influenciados Because then your messages will be influenced por la herida que tú tienes en tu corazón. by the wound that you have in your heart. ¿Cuántos pueden adorar en esta hora? Y me aparecí. And I revealed myself. Ha aparecido en las vidas de todos nosotros. He has appeared in the lives of many of us. Muchas veces nos ha librado de la muerte. Many times he has freed us from death. Muchas veces ha permitido que sucedan cosas en nuestras vidas. Many times he has let things happen in our lives. Cosas que no nos han gustado. Things that we don't like. Cosas que nos han dolido. Things that have hurt us. Pero para que nosotros entendamos But for us to understand que Él es Yahweh de los ejércitos. that he is Yahweh, Sabaoth de los ejércitos. Yahweh Sabaoth. Amén. Y cuando tú entiendes quién es Yahweh, And when you understand who is Yahweh, entonces tú vas a entender quién es Yeshua then HaMashiach. you will understand who is Yeshua Que es su HaMashiach, hijo amado, right? who is his beloved son. Y también vas a entender que es el Ruach HaKodesh. And then you will understand who is the Ruach HaKodesh. Y cuando tú estás bajo esa cobertura, And when you are under this, haciendo sus mandamientos, following his commandments, dice la palabra que Él te saltará entre todas las the naciones. word says that he will exalt you among the nations. Te voy a dar un versículo bíblico que tú conoces. I'm going to give you a biblical verse that you know. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue I pan. have not seen just men left O sea, alone. y la palabra justo significa el que sigue sus mandamientos. And the word just means he who follows his commandments. Para aquellos que estudiamos el hebreo, For those who study the Hebrew, tenemos el significado de cada palabra we bíblica. have the meaning of each word. No he visto justo desamparado. I have not seen a just man left by himself. O sea, el que siga sus In other mandamientos words, he who follows his commandments va a estar amparado o cubierto por él. will be covered by him. Ni su simiente, o sea, sus hijos. Or his children, Simiente, ¿sabe la palabra simiente? Simiente. O su linaje, or his lineage, que no mendigue pan. that does not lack of bread. O sea, que no va a mendigar nada. In other words, he will not lack anything. No va a vivir tu linaje en miseria. Your lineage will not live in misery. Porque tú conoces a Yahweh Because you know Yahweh y sigues sus and you mandamientos. follow his commandments. La palabra me dice que Faraón no quiso escuchar. The word says that Pharaoh did not want to listen. Pero déjame decirte algo, Yahweh se lo había dicho a Moisés. But let me tell you something, Yahweh had already told Moses. Le dijo, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. He said, tell Pharaoh, let my people go. Pero también le dijo, él no te va a escuchar. But he also said he will not listen to you. Pero lo que me impacta de esta enseñanza, But what impacts me of this teaching que no importaba lo que opinara Faraón, is that Pharaoh's opinion did not matter. o no importaba que ya Moisés sabía que lo iba a ignorar. It didn't matter that Moses already knew he was going to ignore him. Moisés obedeció a la palabra de Yahweh. Moses obeyed the word of Yahweh. Moisés obedeció a la palabra de Yahweh. Moses obeyed the word of Y Yahweh. Moisés obedeció a la palabra de And Yahweh. Moses obeyed the word of Yahweh. Muchas veces ponemos a buscar lógicas, Many times we look for logics o mejor dicho, pretextos, or excuses para no servirle a Yahweh de la manera que Él quiere. to not serve Yahweh the way he wants us to serve him. Y vemos el episodio en el monte como Yahweh le dice a Moisés, And we see this episode when Yahweh tells Moses in the mountain, dice, mete tu mano en tu seno, he says, o en tu pecho. put your hand on your chest. Y cuando sacó la mano, ¿qué había? And when he took out his hand, what was there? Lepra. Leprosy, Tipifica pecado. which means sin. Y cuando la volvió a meter, And when he put it back in, la sacó más limpia de lo que había tenido en sus manos. he took it out more cleaner than what he had it in his hand. Porque ya Yahweh estaba transformando su corazón. Because Yahweh was already Al transforming his escuchar heart. solamente su By palabra, only hearing his word, esa lepra estaba the desapareciendo. leprosy was going away. Y lo que tipifica esto, And what amplifies this, cuando tú comienzas a escuchar su when you palabra, start to listen, to hear his algo word, sobrenatural comenzará a trabajar en tu vida. big things will start happening in your life. La palabra habla sobre esto. The word talks about this. Deuteronomio 28 otra vez. Deuteronomy chapter 28. Si escucharas atentamente la palabra de If
Yahweh tu you hear Elohim. carefully the word of Yahweh your Elohim. O sea, atentamente comienza a analizar lo que yo te estoy In other predicando. words, hear what I'm preaching right now. Porque esto es lo que va a comenzar a limpiar la lepra de ti. Because this is what's going to start to clean the leprosy of you. La lepra que todos nosotros hemos heredado del The pecado. leprosy that we have all inherited of sin. Y nosotros vamos a comenzar a tener transformación. And we will start to have a transformation. Una transformación que no virará hacia atrás. A transformation that will not go back. Porque él dice la palabra que la palabra de Yahweh Because the word says that the word of Yahweh no vira atrás vacía. does not go back empty. Pero tiene que ser palabra de Yahweh. But it has to be the word of Yahweh. Entonces tú tienes que ser atento. And then you need to pay attention. Entonces tú tienes que comenzar a analizar And then you need to start to analyze la palabra que te está trayendo en este lugar. the word that is being brought to you in this place. Para que esa palabra comience a transformar So that this word can start to transform y te dé la fuerza de practicar sus estatutos. and gives you the strength to practice his statutes. Porque Él se te va a volver a aparecer. Because he will appear to you again. Y al final del camino And at the end of the path, dirás esta palabra. you will say these words. Valió la pena servirle a Yahweh. It was worth serving Yahweh. Valió la pena derribar el altar de orgullo. It was worth to break the altar of pride. Valió la pena derribar el altar de ignorancia. It was worth it to bring down the altar of ignorance. Valió la pena derribar el altar de pereza. It was worth to break the altar of laziness. Y todos aquellos altares que no me permitían llegar a su And all those presencia. altars that did not let me go in his presence. Yo quiero decirte una cosa en esta I hora. want to tell you something in this hour. Y muchas personas que me están viendo a través de la internet. And many people who are watching through the internet. Muchas personas tienen años de instituto bíblico. Many people have a lot of years of institutes. Pero todavía no se conocen la base, que son los 10 mandamientos. But they still don't know the base, which are the 10 commandments. Yo no puedo enseñarte a predicar como Roé I can't teach you how to preach like a rowhead si tú todavía no sabes obedecer. if yet you don't know how to obey. Lo primero que yo te tengo que enseñar The first thing that I need to teach you es a obedecer a Yahweh, is to obey Yahweh, conocer a Yahweh. know Yahweh, Y cuando yo vea la transformación en tu and when vida, I see the transformation in your life, entonces yo te voy a poner a predicar. then I will put you to preach. Entonces yo te voy a poner a predicar. Then I will put you to preach. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? Aleluya. Tú no puedes aprender a predicar You can't learn how to preach sin aprender a obedecer. if you don't know how to obey. Porque te va a suceder como le pasó a aquellas personas Because it's going to happen to you how it happened to those people que Yeshua les dijo, to whom Yeshua said, ustedes adoran lo que no conocen, you guys praise what you don't know. porque nosotros adoramos lo que And conocemos, we pray what we do know. porque la salvación viene de los judíos. Because salvation comes from the Jewish people. Muchas personas están estudiando institutos Many people are studying institutes simplemente para enseñarles la palabra a otros, simply just to teach the word to pero others. todavía ellos no han aprendido la palabra para ellos. But they have still not learned the word for themselves. Por eso es que cuando usted ve estos niños en este lugar That's why when we see these children in this place, que te dicen el más grande y el primer mandamiento, which say the biggest and the first commandment, que es Shema Israel, which is Shema Israel, nuestro Dios our God uno solo es, is one. ese es el más grande mandamiento. That is the biggest commandment. O sea que tú conozcas que es un solo Dios. In other words, that you know that He is one God. Yo soy un Dios celoso que te saqué de la I tierra am de a jealous Egipto. God that took you out of the land of No Egypt. tendrás dioses ajenos delante You de shall not have mí. other gods before me. Cuando usted ve un niño en esta congregación When you see a child in this enseñándole congregation esta palabra, teaching you this word, ese niño está apto para predicar la palabra. that child is capable of Ese preaching the niño word. está apto para pararse en un That púlpito child is capable of going on a pulpit porque conoce los 10 because mandamientos, he knows the 10 commandments. conoce el más grande He knows the mandamiento, biggest, the greatest commandment, el primer y más grande the mandamiento, first and greatest commandment, que es escucha Israel, which is Hear Yahweh Israel. vuestro Elohim, Yahweh our Elohim uno solo es. is one. ¿Cuántos adoran en esta hora? ¿Cómo puedes tener tantos años de instituto bíblico? How is that you may have many years of biblical institutes? Tú que me estás escuchando a través de la internet y de You la that are hearing televisión me against the television and TV, y todavía no te sepas los 10 mandamientos. and yet you don't know the 10 commandments. Déjame decirte una cosa. Let me tell you something. Te lo voy a repetir una vez I más. am going to repeat it to you one more time. 4 de los primeros 10 mandamientos 4 of the first commandments te enseñan
a amar a Yahweh sobre todas las cosas. Teach you how to love Yahweh above all things. Y 6 mandamientos de los 10 mandamientos And 6 of the other 10 commandments te enseñan a amar a tu prójimo como a ti mismo. teach you how to love your neighbor as you love yourself. Pero si tú no te aprendes esa base, But if you don't learn this base, perdóname, pero tú no puedes predicar a I'm Yahweh. sorry, but you cannot preach to Y Yahweh Yahweh. dirá como dicen los salmos. Y Yahweh dirá como dicen sus And salmos. Yahweh will say how he says in his Psalms. ¿Qué haces tú impío con mi ley en tu boca? ¿Qué haces tú impío con mi ley en tu boca? What are you doing with my word in your mouth? Impío o alguien que no tiene su conocimiento. Somebody who does not have his knowledge. ¿Están entendiendo? Are you understanding? Amén. Y aparecí. And I appeared. Esa es la palabra de esta mañana. This is the word of this morning. Él te apareció en cualquier circunstancia de tu vida. He has appeared to you in any circumstance in your life. Por eso tú estás aquí en esta mañana. That's why you're here this morning. Por eso tú estás aquí en esta hora. That's why you're here in this hour. Y cuando algo se te olvide, And when you forget something, vuelve al monte, go again to the que mountain, ese te va a seguir apareciendo. and he will reveal himself again. Dice la palabra que Yeshua HaMashiach The word says that Yeshua HaMashiach dice, pedid y se os dará, says, ask and it will be given. tocad y se abrirá, Knock and the door will be open. porque todo el que llama se le abre, Because every he who calls se le abre, opens, y todo el que pide and se he le, se who le da. asks, it will be given to him. Puestos en pie, iglesia. Up on your feet. Gracias, Yahweh. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Father, in the name of Yeshua te damos HaMashiach, las gracias por este gran mensaje. we give you thanks for this great message. Queremos que te nos sigas We apareciendo want you to keep revealing yourself to mientras us vivimos en esta tierra. while we're living in this earth. Pero también queremos que te nos aparezcas perpetuamente But we also want you to reveal yourself perpetually cuando estemos frente a tu templo, when we are in front of your temple en el milenio in the millennium y por los días de los días. and for the days of days. Amén. Amen.